sácame de esto. ¿Cuántas veces, hermano, la gente clama para que Dios lo saque de una situación adversa, para que Dios lo saque de una situación? Yo me acuerdo cuando estaba yo más chavo y no era yo cristiano, cuando tenía yo problemas fuertes, híjole, ya no sabía yo a quién acudir, pero yo quería ser librado de esos malos momentos. Pero pues no conocía yo a Dios. No hubo alguien que se acercara a mí y nos mostrara el camino o nos mostrara a un solucionador de problemas, porque Dios a veces es tan bueno, y hoy por el paseo que vamos a hacer en las Escrituras nos vamos a dar cuenta que nos conviene estar caminando con Dios, porque la gente que camina con Dios, repita conmigo, dile al que está a tu lado, ¿sabías que todos los que caminan con Dios son favorecidos por Dios? Todos los que caminan con Dios son favorecidos por Dios. La gente cree, la gente se imagina que camina con Dios, pero nunca leen la Biblia, nunca oran a Dios, nunca, o sea, no conocen a Dios. Job decía, de oídas te había yo oído. Y así está la gente, solamente de oídas se escucha que Dios, que bla, bla, bla. Pero es diferente cuando tú vienes a un encuentro con Él. Así que para no tardarnos más, porque estamos grabando, vamos al libro de los Salmos. Salmos 103. Salmo 103. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer. Yo voy a leer, usted solamente lo va a confirmar. Póngale atención, Salmo 103 del versículo 1 al versículo 5 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Puede sentarse. ¿Cuál es el tema que vamos a compartir hoy? Dios, sácame de esto. Decía yo que Dios favorece a aquellos que caminan con Él. Pero antes de todo eso, quiero presentarles que el favor de Dios nos saca de cualquier situación crítica o adversa. Dios nos saca de cualquier situación crítica o adversa. O sea, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es uno de los atributos morales de Dios. La misericordia es lo que lo que lo lleva a condolerse de tus situaciones. De ver cuando estás metido en un embrollo, de ver cuando estás pasando un momento crítico, de ver cuando estás pasando un momento muy desagradable. Ahí se extiende el favor de Dios. Porque la misericordia es lo que lo lleva a condolerse, se duele de las situaciones que usted pasa, se duele de las situaciones que usted pasa, que usted vive. Dios se duele de ver esos momentos difíciles, Dios se duele, por eso dicen que Dios llora con los que lloran y Dios ríe con los que ríen. ¿De cuál le gustaría a usted? ¿Qué le gustaría? ¿Que Dios llorara con usted o que Dios riera con usted? Mas sin embargo, muchas veces nosotros mismos somos los que nos metemos en problemas. ¿Por qué razón?
por las malas decisiones o como siempre, por los errores que llegamos a cometer. ¿Cuántos cometen error? A ver, levanten su mano. Yo cometo errores de vez en cuando, ¿no? Pero vamos, hay de errores a horrores. Mucha gente comete ¿qué? Horrores, y son cosas de los cuales no se deben de cometer. Por ejemplo, uno de los errores que a veces cometemos es en el trabajo, es en nuestro núcleo familiar, y en nuestro núcleo familiar es uno de los más sagrados que existen. De antemano, la iglesia del Señor es una familia. Repita conmigo, la iglesia es una familia. Entonces, los horrores que a veces nosotros cometemos es exactamente dentro de nuestro núcleo familiar. Pero vamos a darnos cuenta lo que decía Job. Vamos a Job capítulo 5. Job capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros errores nos llevan a hacer muchas cosas que en realidad a Dios no le agrada. Nuestros errores nos meten, miren, hay errores que te hacen perder la paz. Hay errores que llevan a la gente a la droga. Hay errores que llevan a la gente al alcoholismo. Hay errores que llevan a la gente a hacer atrocidades en esta vida. Porque en realidad es que no conocemos a nuestro Creador. No conocemos, hermanos, que Dios es bueno y Dios está al alcance tuyo. Dios está a mi alcance. Dios está al alcance de la humanidad. Pero la humanidad no quiere tomarse de la mano de Dios. Ese es el problema del asunto. Cuando tú la pases bien, siempre agradece a Dios. Cuando tú la pases mal, siempre agradece a Dios. En todo momento seamos agradecidos con Dios, porque eso es conocer a Dios. Cuando tú no agradeces, cuando nos volvemos soberbios, altivos y arrogantes, es la evidencia de que no conocemos a Dios. Pero vamos, mire lo que Job, un hombre que conocía a Dios. Un hombre que conocía a Dios, mire lo que dice en Job capítulo 5, versículo 17 al 19, dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la ¿qué? Y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. En 6 tribulaciones, dice, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Esto lo decía un hombre que conocía ¿a quién? Que conocía a Dios. Era un hombre que de continuamente estaba agradeciendo a Dios, ofreciendo a Dios, rindiéndose a Dios. Era un hombre que lo conocía. Por esa razón tú miras capítulos atrás y tú te das cuenta que Job era un hombre tan agradecido con Dios, que era un hombre que quería ir siempre adelante de cualquier situación, porque él ofrecía sacrificios a Dios de continuamente, por si quizás mis hijos pecaren contra él. Era un hombre que iba adelante porque conocía a Dios. Conocía a Dios, y eso es lo que nosotros nos ha faltado. El favor de Dios nos saca de cualquier situación, no importa del calibre que sea. En mi vida cristiana he conocido exetas, he conocido gente que anduvo delinquiendo, gente que hizo de lo peor, gente que hizo atrocidades, que tenía que andarse escondiendo porque sabía que su vida andaba en un hilo. Pero cuando conoce uno a Dios, Dios te saca de cualquier situación. Dios te saca de cualquier situación adversa que tú puedas estar viviendo en el momento. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta de la vida de José.
aprendamos un poco de la vida de ¿quién? De José. Vamos al libro de Génesis, capítulo 40. José fue un joven que lo metió en situaciones complicadas o tremendas fue el haber platicado y contado sueños. Sueños que quizás no tenía por qué contarlos, pero vamos, así fueron y así fue. José soñó un sueño y soñó que el sol, la luna y las estrellas se rendían ante él, y soñó un sueño que había 11 espigas que se rendían hacia él. Y él contó ese sueño, y obviamente que eso enfureció ¿a quiénes? A sus hermanos. Y por contar lo que no tenía que contar, entró en situaciones desagradables. Sus hermanos empezaron a mofarse de él, empezaron a burlarse de él, al grado de tal manera que llegaron a agarrarlo y quererlo matar. Lo metieron a la cisterna porque no se atrevían a matarlo, o sea que unos querían matarlo, pero otros no. Mas sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pasaron por ahí unos ismaelitas o que eran cambistas, no sé qué eran, pero pasaron unos y lo vendieron como esclavo con unos ismaelitas. Y se lo llevaron a Egipto. Y ahí en Egipto, hermanos, pasó también momentos críticos. La vida de José es una vida muy inspiradora para cualquiera de nosotros o para cualquier ser humano. ¿Por qué es muy inspiradora? Porque José pasó de todo un poco. Estuvo como servidor de la casa de un hombre importante de aquellos tiempos de Egipto, en la casa de Potifar. ¿Qué fue lo que lo llevó a salir de ahí? Que la mujer de Potifar quería con él. Y él, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso que conocía el favor de Dios, mejor agarró y decidió salir corriendo aunque desnudo, pero dejó sus ropas ahí donde él se estaba bañando porque la mujer de Potifar quería que se acostara él con ella. Y como él no quiso, como él conocía que hay cosas que al Eterno no le agradan, él agarró y salió corriendo. Pero vamos al versículo 13, Génesis 40, versículo 13 en adelante. Cuando él llegó a la cárcel, fíjese, cuando José llegó a la cárcel, miren que Dios tiene a gente, el que tú conozcas a Dios, mírenme todo, mírenme, el que usted conozca a Dios, siempre va a obtener el favor de Dios. José conocía a Dios. Y por haber conocido a Dios, el favor de Dios siempre lo sacó de todo. De toda situación adversa, de toda situación crítica, siempre el favor de Dios lo sacaba, lo libraba. Porque Dios honra al que le honra. Y mire lo que dice el verso 13. Cuando él cayó en la cárcel, ahí en la cárcel, el favor de Dios estaba con él. Dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Esto es cuando está revelando un sueño. Y te restituirá a tu puesto. Y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate de mí cuando tengas este bien. Cayó en la cárcel, interpretó unos sueños, el sueño que tenía el copero de Faraón, también interpretó el sueño del panadero, pero él siempre le dijo al copero, acuérdate de qué. De mí cuando estés nuevamente en tu puesto. Y miren, ese hombre se olvidó
Ese hombre que servía de copero al rey se olvidó del favor de la interpretación del sueño de José. Se olvidó de José. Mas ¿qué es lo que pasa? Al cabo, dice la Biblia, de 2 años, el rey tuvo un sueño perturbador. Y soñó Faraón que se levantaban 7 vacas gordas, y también soñó que había otras 7 vacas flacas, muy flacas, que carecían de carne. Y entonces ese sueño inquietó al Faraón. Miren lo que dice en el capítulo 41. Ahí mismo en el capítulo 41, del verso 9 del verso 9 en adelante. Fíjese, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Y cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un ¿qué? Un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños. Mire, pasó un lapso de 2 años. Cuando el copero se acordó de José, ¿qué fue lo que lo llevó a acordarse de José? Exactamente que Faraón había tenido un sueño que lo perturbó. Y él trajo a memoria esto. Me acuerdo cuando tú te enojaste conmigo y con el jefe de los panaderos y nos metiste en la cárcel. Y ahí adentro estaba un joven hebreo que le contamos nuestro sueño y él nos los interpretó. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Luego mandó a ¿qué? Tráiganme a ese joven. Y Faraón agarra y le empieza a contar el sueño, y lo que José le dice es que: Faraón, debes de prepararte porque vienen tiempos de sequía, tiempos adversos, tiempos difíciles. Pero ese sueño era para que Faraón se preparara. Por eso soñó 7 vacas ¿qué? Gorda, porque las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia, porque también venían otros 7 años de ¿qué? De escasez. Entonces, ¿qué fue lo que Faraón hizo? Faraón agarró y puso a José por gobernador, porque Dios favorece al que le conoce. ¿Quieres que Dios te conozca? ¿Quieres que Dios te favorezca? Conócelo primero. Conócelo primero. ¿Qué fue lo que pasó también con Job? ¿Por qué Dios lo favoreció? Porque Job era un hombre que conocía ¿a quién? ¿Por qué Dios favoreció a David? Porque era un hombre que ¿qué? Que le conocía. Y muchas veces, a veces usted carece por una razón, porque usted piensa conocer a Dios, pero usted no mira el favor de Dios, porque aún no le ha conocido. Dios favorece a los que le conocen. Dios favoreció a José, Dios favoreció a Job. Y miren, hay otro ejemplo que a mí me agrada mucho: la vida de Daniel. En el capítulo 6. Ahí usted lee la historia y se da cuenta. Primero lo echan al horno y no pasó nada. Pues no quedó la cosa ahí, sino que buscaron la manera de echarlo en el pozo de los leones. Y lo lograron hacer, lo echaron al pozo de los leones por una razón.
porque aquellos individuos que estaban contra Daniel le propusieron al rey Darío que él levantara un monumento y que pusiera una orden establecida, un decreto, que durante tanto tiempo nadie tenía que postrarse ni adorar a otro Dios fuera de él. Y Daniel, cuando supo eso, ¿saben qué es lo que hizo? Lo que siempre hacía. Se paraba todos los días, abría su ventana, cerraba sus ojos y se ponía ¿a qué? Porque conocía a Dios. Y lo echaron en el pozo de los leones, ¿y qué fue lo que sucedió? No sucedió nada porque Dios estaba con él. Y eso es lo que a ti te pasa cuando tú eres alguien que conoces a Dios y que nada te hace desistir. Dios siempre te va a favorecer. Algo importante. ¿Quiénes fueron aquellos hombres favorecidos por Dios? ¿Y por qué? ¿Qué hacer? Escuche, porque este es el mensaje para usted. ¿Qué debe de hacer usted para que Dios lo favorezca? ¿Qué debe de hacer usted para que Dios lo saque de cualquier situación adversa o difícil que usted pase en la vida por testarudo, porque usted no midió las consecuencias, porque usted pensó que no iba a pasar nada? ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Porque eso es importante. Porque tú escuchaste ya la historia, pero hay cosas que yo no resalté por una razón, porque yo quiero que usted se dé cuenta que muchas veces decimos conocer a Dios y la realidad es que no nos favorece el Señor o no nos saca de situaciones críticas porque hay razones por las cuales Él no lo hace. Recuerden que Dios honra a quienes. Recuerden que Dios siempre va a favorecer a todos aquellos. Aquí viene lo importante. Antes vamos al Salmo capítulo 35. Salmos 35. Yo me ha tocado escuchar cómo hay hermanos que dicen, es que Dios, ¿por qué nos pasa esto? Me ha tocado escuchar todo esto. En mi vida cristiana me ha topado ver, y a veces yo miro de lejos y digo, bueno, pues es que Dios, ¿cómo va a sacar la cara por ti? Si eres así, así y asá. Somos cristianos y hacemos siempre lo que nosotros queremos. Somos cristianos y sabemos que ya no tenemos que decir malas palabras y son los primeros cuando te enojas, es lo primero que se te salen de la boca, las malas palabras. La Biblia te dice no pagues mal por mal y es lo primero que le haces al que te hizo algo. Y nosotros somos gente diferente. Debemos de comportarnos diferente. Por eso es que el favor de Dios no es muy notable sobre la gente. Por eso Dios no favorece a todos, Dios no favorece a cualquiera. Y mire, ¿qué es lo que nos dice el Salmo 35? Yo le voy a dar lectura y usted lo va a ir confirmando. Dice, desde el versículo 1, dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal
intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras a quién? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. Fíjense, algo importante. ¿Quién como tú, que libras a quién? Al afligido del más fuerte que él. Escuchen esto. Esto es importante que usted lo entienda. Acuérdese que al principio dije que Dios es misericordioso y que la misericordia es un atributo de su personalidad de Él, o es un atributo moral de Él, que es lo que lo lleva a condolerse de tus desgracias, dificultades. Eso lo lleva a condolerse de ti, lo lleva a ponerse del lado tuyo. Pero vamos, Dios es bueno. Y es mucho más bueno con aquellos que han aprendido a ser favorecidos por Dios. ¿Cómo podemos ser o qué puedo hacer para ser favorecido por Dios? Número 1, obediencia. Para que tú seas favorecido por Dios, necesitas ser ¿qué? Obediente. Si no hay obediencia, eres uno más que sale de Guatemala para meterse a Guatepeor por una razón, porque Dios no te puede favorecer porque tú eres una persona desobediente a su palabra, desobediente a sus estatutos, desobediente a sus decretos, desobediente a lo que aquí está escrito. Por esa razón es que la gente, no toda la gente, y también me atrevo a decir, no todo el cristiano es favorecido por Dios. Pero ¿cuántos quieren el favor de Dios? Levanten su mano. Yo quiero ser favorecido por Él en todo momento. En todo momento quiero ser favorecido por Él. Pero ¿qué necesitamos hacer? Obedientes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Alabado sea el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a quién? Antes que a los hombres. Ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Aquí está más claro. Gálatas, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a quién. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Ahora, vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Fíjese, esto es de lo que les hablé, de cuando Daniel fue echado en el pozo de los leones. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjese, vaya atando cabito. Era un hombre que obedecía a Dios sobre todas las leyes inmorales que hoy en día nuestro gobierno suele sacar. No voy a mencionar, pero ya, si ahorita yo hablo de leyes inmorales, como de la de el derecho de ¿qué? De decidir, o la igualdad de género, nos censuran. Nos censuran, nos cierran el canal o nos quitan los videos. Pero vamos, nosotros tenemos que aprender a obedecer más a Dios que ¿quién? Que a los hombres. Si usted obedece más a los hombres, está tronado. Es difícil que el favor de Dios pueda alcanzarlo. Es difícil que el favor de Dios pueda sacarlo de cualquier circunstancia. La obediencia es mejor que 1000 sacrificios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Por eso es importante obedecer en todo tiempo y en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice. Vamos a la escritura, a primer libro de Samuel, capítulo 15. Cuando el Señor agarra y manda a Saúl a que destruya a todo ¿qué? A todo Amalek. Le dice, no, mata todo, mata a todos, al animal, a la bestia, a niños, a todos. Agarra Saúl al ejército y va contra Amalek, ¿y saben qué es lo que hace? Agarra del botín y por si fuera poco, le salvó la vida también al rey de Amalek. Y miren lo que Dios dijo cuando le mandó al profeta Samuel. En el versículo 22 dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a ¿qué? En que se obedezca a ¿qué? A la palabra de ¿qué? De Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los ¿qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Te pregunto, ¿qué tanto obedeces tú a Dios en tu diario vivir? No te hablo de aquí adentro, te hablo desde tu intimidad para acá. ¿Qué tanto obedeces a Dios? ¿O seguimos como antes? Porque muchas veces el ser humano solo cambia de religión, porque los hábitos siguen siendo exactamente los mismos. Decimos, somos cristianos, somos esto, somos aquello, pero seguimos haciendo nuestra bendita voluntad y nos importa muy en poco lo que la Biblia dice. Nos importa muy poco lo que la Escritura nos dice.
Hacemos lo que nosotros queremos. Y acuérdate que cuando Cristo llegó a tu vida, eso lo dice el apóstol Pablo aquí mismo en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo revela que ya no vivía para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo había tomado, del que lo había llamado. Y Pablo dice, y ahora lo que me queda de vida es para vivirlo en la fe de aquel que me amó y se entregó por amor a mí. Todo lo que Dios hizo desde el principio por ti, todo lo que Dios ha hecho por tu vida, todo lo que Dios quiere hacer aún por ti. Cuando tú miras en el sacrificio de la cruz, tú no estás mirando a un político o a alguien que quiso traer la atención del mundo o a un héroe que no, estás viendo lo que Dios hizo por amor a ti. Para que nos volviéramos nuevamente del pecado a Él. Para que dejáramos de hacer lo que siempre está acostumbrado en el hoy el ser humano, a hacer lo que ellos quieren. Voy a la iglesia si quiero, voy a la cantina porque quiero, voy al antro porque quiero, me voy con aquella piel porque quiero. O no, hermanos, ya no es así. Ya no. Ahora nuestro esfuerzo tiene que hacer la voluntad, es decir, obedecer a aquel que nos amó, obedecer a aquel que nos llamó. Te lo pongo sencillo, obedece lo que dice este libro. Este libro es Jesús, este libro es Dios. Este libro es el Espíritu de Dios. Obedécelo. Porque el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, cualquier holocausto, cualquier ofrenda. La obediencia es lo mejor. Vamos, quiere confirmarlo, vamos a Deuteronomio. Ya se lo sabe. Ya se lo saben todos, Deuteronomio 28. Pero yo quiero resaltarles cómo el favor de Dios te puede alcanzar a donde quiera que tú vayas. Cuando tú eres alguien que obedece a quién. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y ponerlos por obra, sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la condición? ¿La qué? Te pregunto, ¿obedeces? ¿O haces lo que tú quieres? No me quiero meter en otros temas financieros, pero yo te puedo preguntar, ¿cumples con tus primicias? ¿Cumples con tus ofrendas? ¿Cumples con tus diezmos? ¿Cumples con tus días de oración? ¿Cumples con tus días de ayuno? ¿Cumples? Nada más es una pregunta sencilla. Y todos los días vemos en las motivaciones, todos traen una porción bíblica porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dejó establecido. No es de que los pastores nos quieramos sacar siempre ¿qué? Cosas de la manga. No, Señor, usted sabe que está escrito. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará el favor. Te va a favorecer a donde quiera que tú vayas, te va a favorecer a donde quiera que tú andes. Miren, hoy en día en el comercio, eso es impresionante. En el comercio la gente se pelea por la gente. El comerciante trata de robarse siempre ¿a quién? A los clientes de otro puesto.
No vaya a pasar eso aquí con ustedes. Que el hermano Armando le ande robando los clientes al hermano Chimino, el hermano Chimino al hermano Armando, o la hermana que ya vende tlayuda le ande robando los clientes a la hermana Nere. No, señor. O el hermano Pilo le ande robando los clientes a la otra taquería. No, zapatero a tus zapatos, deja que Dios te exalte. Dile al que está a tu lado, deja que Dios te exalte. Pero si eres obediente. Si no hay obediencia, Dios no te puede exaltar. Y por eso es que tienes que andarle robando los clientes a Juanita, a Teresita, y a Menganito. No, hermanos, eso no se hace. Ahora sí me voy a dejar ir como cuchillo caliente en mantequilla. Hermanos, tan sencillo es que el favor de Dios esté donde quiera que tú vayas. No tienes por qué hacer cosas ilícitas, cosas que están mal y se ven mal delante del que mira desde arriba. ¿Quién es el que mira desde arriba? O sea, no tiene usted por qué actuar así. ¿Quiere usted el favor? Todo mundo quiere ser bendecido, todo mundo quiere que todo le salga bien, todo mundo quiere, yo quiero todo lo bueno. ¿Cuál es la condición? Obedecer a ese libro que tenemos en nuestra mano. ¿Qué es lo que decían los apóstoles? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La gente hoy quiere buscar el favor de los hombres. Mira, cuando la gente pasa en situaciones difíciles, corren al brujo, al hechicero, al curandero, al rezandero. Bueno, ya no saben a dónde correr. La solución está tan cerca y al alcance de cada uno que lo único que usted tiene que hacer, tomarse de la mano de Dios. Obedecerle. Si Dios dice brinca, pues brinca. Es que tengo lonjita y se me mueven. No importa, usted brinque. Si Dios dice grita, bueno, ¿cuánto te cuesta gritar? Más veces gritas cuando te enoja. Y si Dios dice grita, tú no quieres gritar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pregúntale al de tu lado, ¿quieres el favor de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora, o sea, que si obedecemos, miren lo que dice la escritura, el versículo 2 en adelante. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Y te qué? Pero lo que más me sorprende es que dice que te qué. O sea, quiere decir que a donde quiera que tú vayas, te va a alcanzar el favor de quién. ¿Cuántos lo queremos? Hermanos, tan sencillo. Es tan sencillo como quitarle un dulce a un niño, aunque te haga berrinche. Pero es bien sencillo buscar el favor de quién. De Dios. Vamos, número 2. Eso es el punto número 1. Vamos al punto número 2. Vamos al libro de Hechos. Bueno, perdón. Regresamos a Daniel capítulo 6. Regrese a Daniel capítulo 6. Es que yo no entiendo por qué a veces nos complicamos tanto nuestra vida, hermanos. Por eso dice por ahí un pastor, dice como la salvación es gratis, por eso es que nadie la quiere. Y como esto es tan sencillo, por eso es que nadie quiere estar aquí. Dese cuenta cómo la gente quiere andar allá afuera en todo, pero menos aquí. Pero aquí está lo más sencillo. ¿Qué tan difícil es caminar con Dios?
Yo no le veo ninguna dificultad. ¿Por qué Daniel fue favorecido por Dios? Retomando la historia desde el inicio. Primero lo echaron ¿a dónde? Al horno. ¿Qué pasó en el horno? Nada. Luego lo echaron ¿a dónde? Porque hay algo que Daniel hizo. Y es algo que usted tiene que hacer en todo tiempo. A veces está bien que usted se confiese conmigo. Eso está bien, espectacular. Pero es mejor que usted vaya a la presencia de Dios. Eso es mejor. ¿Qué dice el versículo 10? Para que vea lo segundo que usted debe de hacer. Ok, ya obedezco, ahora necesito ¿qué? Necesito orar. Y Daniel oraba, iba ¿cuántas veces? Mírenme, iba 3 veces al día, se ponía mirando hacia el susto y aquí estaba orando, Señor, mira lo que pasó, mira, pero aún así nada me hará desistir de que yo esté en comunión contigo, porque es mejor obedecerte a ti que a lo que el rey Darío edictó. ¿Qué dice? A ver, léalo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas veces ora usted? No, espéreme, usted sí ora 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. ¿Verdad? No, hombre, tengo puros Danieles aquí. Bendito sea el Señor por todos los Danieles. Danieles y Daniela a Romo, ¿no? Hermanos, pero vamos, ¿qué debemos de hacer? Aparte de obedecer para adquirir el favor de Dios, para ser favorecido por Dios a donde quiera o cualquier situación que usted pueda pasar, ¿qué necesita hacer? Orar. Yo le puse orar y adorar. Ahora, ¿se ven los resultados si oramos? Mire lo que dice el versículo 16. Cómo el favor de Dios se favoreció a Daniel, que no permitió, que mandó un ángel para que se durmieran esos leones muertos de hambre. Cómo mandó un ángel para que no le hicieran nada a Daniel mientras estuvo en el pozo con los leones. Y cómo es que el rey Darío estaba preocupado. Que este hombre estaba inquieto por la noche, estaba esperando que amaneciera para hacer algo por Daniel. No, es que nada más en un día, si no pasó nada, Daniel, miren, verso 16, ¿qué dice? Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Pero si sigues leyendo la historia, ¿qué sucede? Al otro día el rey lo fue a sacar, porque ahí está el favor. Por eso digo, nos conviene, hermanos, ser obediente, nos conviene orar y adorar en todo tiempo y en todo momento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Nos conviene. Dile al que está a tu lado, te conviene aprender a orar y a adorar. Por eso es que venimos aquí, porque venimos a orar y a adorar. Hechos capítulo 16. Esto es cuando Pablo y Silas estaban ¿dónde? En la cárcel. Pablo y Silas estaban en una situación bastante complicada. Dirían por ahí, estaban presos. ¿Por qué estaban presos?
por hablar la palabra. Es como en un futuro no muy lejos, algunos de nosotros vamos a estar también ahí, por las reformas y todo lo que ya se avecina para hacer, o sea, para perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque como nuevamente ya se unió el catolicismo con la política, ahora vienen contra nosotros, porque nosotros le estorbamos al diablo aquí en la tierra. Ya ahí viene nuevamente la persecución como en los tiempos de los apóstoles. Así que alístese, sea cristiano genuino, sea verdadero, usted no va a perder la vida, usted la va a encontrar, la va a ganar, se va a reunir con su Creador. Se supone que estamos aquí porque nos queremos ir ¿con quién? Queremos que el día que nos muéramos no nos vayamos al infierno. ¿O quién se quiere ir al infierno? Levante su mano. No, en serio. De verdad, usted se quiere ir al infierno, a ver, levante su mano. No, ¿verdad que se quiere ir con el Señor? Bueno, pues esto tiene un precio. Y el precio se llama obediencia, adoración, oración, que es igual a entrega. Una persona entregada adora y ora. Una persona no entregada ni adora ni ora. Esas son las evidencias. Por eso digo, yo miro desde arriba. Porque a veces tú puedes decir, no, es que yo sí, pero si no oras y no adoras, no estás entregado. Te hace falta entregar tu vida a Dios, te hace falta rendir tu corazón a Dios, porque solamente es como cuando una persona se rinde a Dios, sabe que se postra delante de Dios y no en el aire. Y mucha gente dice, ¿para qué voy a orar? Yo no veo a nadie. Pero cuando tú eres entregado, lo primero que tú tienes enfrente de ti es al Todopoderoso escuchándote. Al que tú adoras aquí, no adoras a los que están aquí arriba. Adoramos a un Dios que se encuentra entre nosotros, pero aún no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Vamos, del versículo 22 en adelante para que usted lo entienda. Dice... Hechos capítulo 16, versículo 22 al versículo 26 dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Eso es lo que viene más adelante para la iglesia, así que prepárese. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Se lamentaban. ¿Qué hacían? Vamos, míreme. ¿Qué hacían? ¿Qué hace usted cuando pasan tiempos difíciles? No, pero en serio, les estoy preguntando en serio. ¿Qué hace usted? ¿Qué se pone a hacer? Algunos a lamentarse y si es dable también a mentársela. O sea, no, que es un hijo de su mamá y su papá. O sea, hacemos puras tonterías porque aún no conocemos a Dios. No nos rendimos a Dios. Estamos aquí, pero por el hecho de que usted está aquí no quiere decir que quizás pueda estar usted rendido. Porque como dicen en mi tierra, cuando uno es de a de veras, uno aprende a amar a Dios en tierra ajena. Job era un hombre que él lo conocía, él por eso dice, Jehová da, Jehová quita, sea el nombre del Señor engrandecido. Miren lo que hacía, es impresionante esto. Entonces sobrevino, a ver, ¿dónde me quedé? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No, usted que se va a poner a cantar y mucho menos orar, le da pena.
Orar ante la gente a usted le da pena. Cantar, menos. Tienen que ser las del recodo, la de la tracalosa, la arrolladora, ¿verdad? O las de Paquita, la del barrio. Me estás oyendo, inútil. O sea, en realidad, hermanos, a ellos no les daba frío a pesar. Mire usted, ¿qué haría usted si usted cae preso? Vamos, mírenme tantito, pónganme atención, ya casi termino. ¿Qué haría usted? ¿Usted haría lo que hizo Pablo Sicilia? O se pondría nombre, nada más que salga de aquí, vas a ver cómo le va a ir a ese o a esa y ¿cómo se pondría usted? Es fácil leer la historia, vivir la historia es diferente. A muchos nos hace falta vivir la historia. ¿Nos hace falta qué? Dile al que está a tu lado, te invito a que vivas la historia. Y ahorita que hay libertad, para hacerlo, porque cuando vengan los tiempos difíciles, no te queda de otra más que extender el cuello. Pero vamos, ¿cómo voy a obtener el favor de Dios? Para que Dios me saque de cualquier embrollo, ¿qué necesito hacer? Repita conmigo, obedecerle. Adorarle. ¿Qué más necesito? Ahí vamos a ese punto. ¿Por qué el favor de Dios estuvo con Job? Porque Job fue un hombre íntegro. Fue un hombre con integridad. Lo vamos a ver. Vamos a ver, porque ese es exactamente el tercer punto, es recto, temeroso, íntegro y apartados del mal. Para obtener el favor. Ahora, voy a hacerte una reseña histórica de cada hombre que mencioné. ¿Mencioné a quién? A José. ¿A quién más? He mencionado como 4 o 5 hombres, pero ahora vamos a su trayectoria. Vamos a su trayectoria de cada uno de ellos. ¿Cómo era José? José era un joven que salió en cuero corriendo, Salió desnudo. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel, capítulo 1, versículo 8, propuso Daniel en su corazón, dice la Escritura, no contaminarse. Propuso. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo? Job era un hombre que sacrificaba siempre, daba siempre a Dios. Un hombre que estaba de continuo ofreciendo a Dios. Job 1:1, léalo. Ahí se va a dar cuenta cómo la historia o Dios se expresa del mismo Job. ¿Cómo? A veces, hermanos, decir somos cristianos es muy fácil. Es muy fácil. Cuando te pesan con báscula, cuando te pesan con la transparencia, fíjense hoy, vamos, los que venden cosas que tienen que ver con kilos, los que hacen cosas, o sea, todo eso es una vida de ¿qué? Transparencia, de rectitud. No podemos vender gatito, ¿por qué? Por liebre. No, el comercio está muy corrompido. Los comerciantes te venden 800 gramos por kilo. De verdad. Es una línea muy delgada. ¿Por qué creen que los tiempos, por qué creen que dice la Escritura que sería como en los tiempos de Lot? Hoy el mundo está lleno de trácala. Lamentablemente hasta cristianos son así, pero yo aquí no tengo de esos. Bueno, eso digo yo, ¿verdad?
Eso es lo que dice el pastor, que aquí no hay de esos. Pero imagínate, solamente tú sabes, tú, no yo. Solamente tú sabes todo lo que tú haces. Si vendes gato, por liebre. Si pesas kilos, completo. A ver, ¿cuántos comerciantes hay aquí? Bueno, pesen bien. Échenle hasta el pilón. No, porque ya es pérdida. No, hermanos. Acuérdense. Hermanos, todavía no termina el culto, guarden tantito atención. No me roben la inspiración. Orden en la sala, por favor. Sean rectos. Porque sin rectitud no podemos obtener el favor de Dios. ¿A dónde fue puesto José? ¿En la casa de quién? ¿Qué tenía Potifar? Sus riquezas. ¿Qué hizo José? ¿Se echaba a la bolsa algo? No, hermano, es que el que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. No, hermanos. Por eso es que al rato tú transeas, al rato te manda Dios a un cártel para que te saquen más de lo que tú has robado. O te quiten más de lo que tú, o te mande al ladrón. Ya saben quién es el ladrón, se disfraza de muchas formas para saquearte. Porque no tenemos el favor, porque no somos obedientes, no somos adoradores, ni tampoco somos rectos ni íntegros. No nos apartamos de la maldad. Vivimos en este mundo que está lleno de suciedad, también te ensucias. ¿O quieres participar de lo mismo? No, tenemos que ser diferente. La gente tiene que decir, este tipo es diferente, esta mujer es diferente. Me conviene irle a comprar a Julana, porque Julana, no sé por qué, pero me rinde más, porque es transparente. Te está pesando como tiene que ser. 1 kilo se compone de 850 gramos. ¿De cuánto se compone 1 kilo? No le digan. ¿Cuánto? Pero ¿por qué dije que hoy en día el kilo se compone de 850 gramos? Fíjese. Nada más para que vean cómo están. Podemos obedecer entonces esas leyes. Dice mi tío, no, sobrino, es que tú te debes de poner la vacuna porque tú eres pastor y tú eres ejemplo a seguir. Le digo, no, pero hay cosas en las cuales yo no voy de acuerdo con el gobierno y aún me cueste mi vida, no me someteré al gobierno. Pero ese soy yo, que ya no vivo yo. No sé si usted vive todavía o vive Cristo en usted. Pero mire, vamos a la historia. ¿Cómo se expresa la misma historia o el mismo Dios de Job? ¿Qué dice en el versículo 1? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, ¿cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así de ese calibre era Job. Y todos los que mencioné atrás eran hombres sin qué, sin tacha, delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo estaremos nosotros? Porque hasta yo me incluyo delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se considera usted delante de Dios? Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Hermana Laura, léame Salmo 27:11. Hermana Juanita, léame Salmo 37:28. Cada quien agarre su versículo. Y yo voy a leer Proverbios. Sí, hermana, pero primero así como los di.
Fíjate, si hay rectitud, es como Dios te puede favorecer y te puede librar de tus enemigos. Si hay ¿qué? Bueno, yo a veces, hermanos, yo a veces me he hecho estas preguntas. Y en realidad es se podrá decir un fenómeno, un fenómeno. Porque a veces yo le pregunto a Dios qué tan recto soy. Porque yo me considero recto delante de Dios. Pero falta su aprobación. Que Él me apruebe como un hombre recto. Y eso siempre lo va a hacer a través del ser humano, a través de los que me conocen, a través de los que me escuchan. Usted nunca se ha preguntado si usted es recto delante de Dios. Porque a la buena todos nos consideramos tanto santo, tanto justo como recto, pero Dios nos verá así. La historia dice que Job era, pero Dios también lo confirmó. ¿Sí lo han leído? Versículo 1 dice la historia cómo era ese varón llamado Job. Pero el mismo Dios se lo dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo es Job? Él mismo dice, o sea, el mismo Dios diciendo, varón ¿qué? Recto, perfecto. Esa es una buena pregunta. Porque a veces tus palabras no van de acuerdo con tus hechos. Por eso es que mucha gente dice, es que tus hechos no dejan escuchar lo que me dices. Porque tú puedes decir, o sea, yo lo puedo decir, yo lo digo y siempre lo he dicho, y yo me atrevo a decirlo. Me siento una persona recta delante de Dios, pero ese soy yo. Nada más falta que Dios lo confirme. Vamos, pero si tú eres de aquellos que te gusta el 2 de bastos, ¿sí saben qué es el 2 de bastos? Bueno, la uña. Así, en otra, es que quise ser un poco, o sea, 2 de basto, ¿no? Te gusta agarrar lo ajeno, te gusta sacarle al sobre. O sea, no somos ¿qué? No somos rectos. Por eso tú lo puedes decir, pero tus hechos son diferentes. Y Dios agarró y confirmó lo que la historia decía de Job. A mí me gustaría que Dios confirme lo que yo digo, porque ahí sí ya tendría yo, ya me quitaría yo un peso de ¿qué? De encima. No, lo digo, pero Dios lo confirma. Y eso es, hermanos, lo que uno tiene que aprender, el camino de la ¿qué? De la rectitud, para que el favor de Dios esté contigo y te libre y te saque de todo lo que tú viste. A José lo sacó del hoyo, lo sacó de la cárcel, a Daniel lo sacó del horno, lo sacó del pozo con los leones, a David lo libró de la mortandad, de las guerras. A Pablo, a Silas lo sacó de la cárcel, porque si tú sigues leyendo, las puertas de la cárcel se abrieron. Que el que le pusieron por guarura o por que estuviera ahí cuidando, se iba a quitar la vida. Y le dice Pablo, no te hagas daño, todavía estamos aquí.
Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero vamos, busque el favor de Dios. ¿Cómo lo va a buscar? ¿A través de qué? Menciónelo. No hay más. No hay sendas. Perdón, no hay veredas. No hay veredas, no hay otro camino. No hay otro camino, hermanos. ¿Quieres que el favor de Dios? No hay otro camino. La obediencia, la adoración, la integridad, la rectitud, el que seas apartado del mal. Pero hay gente que hasta lo jala la maldad. Hay gente que es como si fueran un metal, ¿no? Y los va jalando la ¿qué? La maldad. No, hermano, eso déjelo para aquellos que no conocen aún a nuestro Dios. Pero no sea usted así. Hermana Juanita, ¿qué nos dice? Salmos 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Fíjese, nuevamente, hermana, fíjese. Porque Jehová ama la rectitud. Porque Jehová ama la ¿qué? La rectitud. ¿Qué más? Y no desampara a sus santos. Jamás te va a desamparar como lo hizo con José, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Pablo y Silas, como lo hizo con David, jamás. Pero ¿por qué Saúl fue muerto? ¿Por qué el rey, el primer rey de Israel, por qué tuvo que morir? Por desobediencia. Si el Señor, ok, la Biblia dice muchas cosas, hermanos. Dice muchas cosas que a nuestro parecer están muy fuertes. O sea, ¿cómo vas a perdonar? Por ejemplo, si tú eres mujer, que alguien abusó de ti en tu niñez. O sea, ¿cómo vas a perdonar? Mas sin embargo, la Biblia nos dice, perdona a los que te hicieron daño. Cúrate tú mismo. La mejor medicina del alma se llama perdonar. Si la Biblia dice, ama a quién, a tus enemigos. Oye, ¿cómo vas a amar a aquellos que te quieren hacer cachitos? ¿Cómo? Pero más sin embargo, hermanos, la Biblia lo dice. ¿Cuántas veces nos hemos topado con historias así o hemos vivido la historia? Imagínense un día que me dieron una cachetada nomás por ser cristiano. Se me puso la sangre caliente, luego como querer actuar. O sea, querer devolvérsela. O como cuando te agarran y por ser cristiano dices una cosa y Señor, ilumíname o elimínalos, porque si no los elimino yo. O sea, ¿sí o no que la Biblia tiene cosas que no nos gustan? Vamos, yo te lo digo, tiene cosas que no me hubieran gustado que ahí estuvieran, pero ahí están. Y nos toca practicarlas, y nos ha costado trabajo practicarlas. ¿Qué es lo que dice para el que toma algo tuyo? ¿No qué? Si te toman la túnica, darle hasta la qué. No, hombre, pero nosotros que vamos a dar la capa, los ahorcamos con la misma capa para sacarle lo que es de nosotros. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Hay que ser sinceros, o sea, no me diga que sí, si a la mera, es más, quieren que les diga yo detalles para que vean que están reprobados igual que yo. No, o sea, no se puede usted decir cosas que en realidad, hermanos, hay cosas que nos cuesta trabajo poner por obra. Pero ni modo,
¿Queremos el favor de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer. El camino de la integridad. ¿Qué dice? Sí. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre, y no desampara a sus santos para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No hay más. Él ama, Él favorece a los rectos, te libra, te guarda. ¿Cuántas veces he ido a lugares? Un día fui a predicar a un lugar que no se podía hablar, allá por los cafetales del Alemán, no sé si usted, todo eso cierra, le estoy hablando que cierra. No sé, pero hay un pueblo ahí cerca de los cafetales del Alemán, que ahí no podían ir a predicar porque los macheteaban. Y sin querer queriendo caí en ese pueblo con unas hermanas que me llevaron a visitar no sé a quién. Y cuando me di cuenta ya estaba yo predicando. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Y ya luego, cuando yo sí veía que las hermanas me hacían señas, pero pues yo no les hacía caso, yo estaba inspirado predicándoles la palabra hasta que ya terminamos de hacer lo que hicimos, terminé de predicar, nos fuimos, que nos llevamos media costalilla de elotes para comer asado y resulta que me iban diciendo las hermanas, hermano, es que le estábamos haciendo que se callara, que queríamos que no hablara, porque en ese pueblo machetearon no sé a cuántos que fueron a hablar la palabra, pero digo, pues ni modo. Ya Dios nos libró. O sea, hay muchas cosas. Camina uno en caminos de sombra y de muerte. Pero si estamos del lado bueno, si estamos con el Señor siempre nos va ¿a qué? A librar. Porque Dios ama ¿a quiénes? Dios ama la rectitud. Sé recto. Sé recto. Si te pactaste levantarte a las 5, levántate. A las 6, levántate. Si tú hiciste un compromiso, no con los de Proyecto Hormiga ni conmigo, sino con Dios, levántate. Hazlo. No es necesario que yo te vea por Zoom, que estás conectado, no. Pierdo más el tiempo ahí estando así, estoy sentado ahí, esperando al hermano Armando a ver cuándo se conecta. Esperando a la hermana Juanita, esperando, o sea, ahí estoy, pierdo más el tiempo. Mejor David, te cargo de eso, yo voy a hacer lo que yo debo de hacer. ¿Cuántos se conectaron el viernes? Nadie, ni tú te conectaste. ¿Sí? Bueno, Proverbios capítulo 14, versículo 2. Proverbios 14, 2, miren lo que dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertidos lo menosprecia. Sea temeroso. ¿Saben por qué yo no le temo a los hombres? Porque yo solamente le tengo temor a Dios. Temo a Él. Pero al hombre, ¿qué le voy a temer? Jamás. Por eso dicen, oiga, qué valentía tiene usted para hablar la palabra y no le importa. Cuando fui a predicar a Chiapas, ahí está mi cuate de testigo, Octavio. Le estaba yo predicando y enfrente tenía yo el líder de la zona, un sicario. Y yo oré, hice el llamado y fue el primero que brincó de la silla, él y su esposa, a pasar enfrente y otro señor. Oré por ellos, no pasó nada, di la espalda, cuando di la espalda escuché, ¡prum! Cayeron los tres y yo no los toqué, yo los toqué primero, pero luego ¿quién hizo la obra? El Todopoderoso. No temo yo decirle a la gente lo que dice la palabra de Dios. Póngase de pie y dígale al Señor, a lo mejor sé que cuesta trabajo obedecer, adorar,
Y más trabajo cuesta ser ¿qué? Más trabajo cuesta ser íntegro o recto. Pero vamos, hoy es un momento de usted. Dile al que está a tu lado, hoy es tu momento. Dígaselo con todo el corazón. Sí, tenemos que hacer muchos cambios, sí. Tenemos que hacer cambios. Pero hoy es nuestro momento. ¿De qué quieres que Dios te libre?